Hoy 7 de febrero celebramos al Beato Pío IX, Papa. En Roma, Beato Pío IX, Papa, que proclamó la verdad de Cristo, a quien estaba íntimamente unido, e instituyó muchas sedes episcopales, promoviendo el culto de la Santísima Virgen María y convocando el Concilio Vaticano I en 1878. Fecha de beatificación: 3 de septiembre del año 2000 por el Papa San Juan Pablo II. Pío IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti. Nació el 13 de mayo de 1792 en Senigallia. Fue elegido pontífice el 16 de junio de 1846, suscitando esperanzas en los ambientes patrióticos liberales y católicos. Uno de los primeros actos fue la promulgación de una amnistía para los prisioneros políticos y consistió algunas reformas en el Estado pontificio. En los primeros 2 años del pontificado, se ganó el título de Papa liberal, patriótico y reformador. En abril de 1848, cuando era evidente que la masonería internacional fomentaba atentados, revoluciones y desórdenes contra el papado y las naciones tradicionalmente católicas, Pío IX tomó distancia de las facciones más radicales de los patriotas italianos. A raíz del desencadenamiento de motines, insurrecciones en Roma, se trasladó a Gaeta, mientras que en la Ciudad Eterna se proclamaba poco después, en 1849, la República Romana por parte de Giuseppe Mazzini, Carlo Armelini y Aurelio Saffi. Las iglesias fueron saqueadas mientras Mazzini se incautaba de obras de arte, propiedad de la iglesia, para pagar a la masonería británica que había anticipado el dinero necesario para tomar Roma. Gracias a la intervención de las tropas francesas, la República Romana cayó y el Papa pudo volver a la capital en 1850. Desde entonces, el pontífice puso en marcha una política de intransigencia, non possumus, hacia las exigencias del poder laico, convirtiéndose en el adversario más acérrimo de la ala anticlerical de la masonería. En 1854 proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y, en el primer Concilio Vaticano, 1869 al 70, el dogma de la infalibilidad papal. En 1864 promulgó la encíclica Quanta Cura, con el anexo del Syllabus, una lista de enseñanzas prohibidas con la que la Iglesia condenaba los errores del momento y conceptos liberales e iluministas. Con la llegada de la unidad de Italia, el último Papa Rey, se vio desposeído de las regiones de la Romaña en 1859, Umbría, las Marcas, 1860, y en 1870 la misma Roma, con la conocida toma de Porta Pía, el 20 de septiembre, que marcó el fin del poder temporal de los papas. Desde entonces la masonería italiana celebra su propia fiesta anual, justamente el 20 de septiembre, en recuerdo de la victoria contra la Iglesia. Los documentos antimasónicos del pontificado del Papa Pío IX son unos 124 y se subdividen en 11 encíclicas, 61 cartas breves, 33 discursos y alocuciones y documentos de varios discaterios eclesiásticos. Según Pío IX, todos los males que se abatieron en aquel tiempo sobre la Iglesia y sobre la sociedad provenían del ateísmo y del cientismo del siglo XVII, postulado por la masonería y exaltado por la Revolución Francesa. En la encíclica Qui Pluribus del 9 de octubre de 1849, Pío IX habla de hombres ligados por una unión nefanda que corrompe las costumbres y combaten la fe en Dios y en Cristo, postulando el naturalismo y el racionalismo, y, sobre todo, poniendo en marcha el conflicto entre ciencia y fe. Otro error atribuido a este círculo de pensadores es el hablar de progreso como un mito y contraponerlo a la fe. Ante estas acusaciones precisas, la masonería reaccionó con un desdén violento.
En primer lugar, convocó un anticoncilio masónico, asamblea de librepensadores, con la idea de liderar un movimiento internacional dedicado a combatir sin tregua al Vaticano. Entre los escritos que se difunden para esta convocatoria masónica, había uno que decía: el anticoncilio quiere luz y verdad, quiere ciencia y razón, no fe ciega, no fanatismo, no dogmas, no hogueras. La infalibilidad papal es una herejía. La religión católica romana es una mentira. Su reino es un delito, anunciaban los masones. En esta situación de beligerancia continua, Pío IX no perdió el ánimo y siguió su trabajo para compactar la Iglesia en torno a un principio de unidad. Atribuyó gran importancia a la espiritualidad popular, a la relación con los santos, especialmente a María a través del reconocimiento de las apariciones de la Salet y de Lourdes. Dio impulso a procesiones, peregrinaciones y todas las formas de piedad popular. En 1870 inauguró un nuevo modo de elección de obispos y prelados, elegidos no ya preferentemente entre los notables, sino entre los sacerdotes comunes, allí donde se manifestasen los méritos pastorales. Su popularidad creció enormemente. Fue obstinado en no aceptar ningún arreglo con el Estado italiano. Murió el 7 de febrero de 1878, pero la masonería trató de perseguirlo encarnizadamente incluso tras la muerte. En la noche del 12 al 13 de julio de 1881, su féretro fue trasladado del Vaticano al cementerio del Verano. La masonería organizó una manifestación irreverente, con lanzamiento de piedras, imprecaciones, blasfemias y canciones vulgares y obscenas, contra el cortejo fúnebre, que a su vez respondía con la recitación del rosario, los salmos, el oficio de difuntos y pías jaculatorias. El culmen de la agresión tuvo lugar cuando el cortejo fúnebre pasó por el puente San Angelo. Al grito de «muerte al Papa, muerte a los curas», un grupo de desalmados trató de arrojar el cadáver de Pío IX al Tíber. Pero los católicos apretaron las filas en torno a los restos mortales del pontífice y rechazaron el ataque. A la luz de estos acontecimientos, el reconocimiento de la virtud heroica del nuevo beato hace justicia a una persona de gran espesor humano y a un gran papa. Pío IX fue beatificado el 30 de septiembre del año 2000. La causa de beatificación del Papa Pío IX fue una de las más largas y difíciles de la historia de la Iglesia. Fue puesta en marcha por Pío X el 11 de febrero de 1907, relanzada por Benedicto XV sin gran éxito, y también Pío XI animó el proyecto. Tras la Segunda Guerra Mundial, la instructoria canónica fue reiniciada por Pío XII, el 7 de diciembre de 1954. Con Pablo VI, la causa experimentó importantes avances. Se completó la positio, es decir, la recogida de las actas de procesos canónicos, el análisis de la vida del candidato a la santidad, los interrogatorios de los testigos y las evaluaciones de los historiadores y los teólogos. El decreto sobre el ejercicio heroico de las virtudes teologales y cardinales fue promulgado por la Congregación para las Causas de los Santos el 6 de julio de 1985 y aprobado por Juan Pablo II. Entre las virtudes del pontífice figuran el amor sin reservas por la Iglesia, la caridad y la gran estima por el sacerdocio y los misioneros. El milagro atribuido a Pío IX, verificado por la consulta de médicos el 15 de enero de 1986, es la curación inexplicable de una religiosa francesa. Pío IX defendió a los judíos. La campaña contra el Papa Pío IX, 1792 a 1878, alcanzó su colmo con la protesta del gobierno israelita, que expresó a la Santa Sede su más profundo descontento por la beatificación de Pío IX. Jerusalén Post, 3 de septiembre de 2000. En realidad, como lo recordó Monseñor Carlo Liberati,
de la Congregación para las Causas de los Santos, en 2 entrevistas acordadas a los diarios italianos Corriere della Sera y Avvenire, Pío IX fue el promotor de la liberación de los judíos del gueto. Hizo suprimir las labores indignas y humillantes que estaban asignadas a los judíos, declaró que no eran extranjeros y ordenó colocar patrullas encargadas de protegerlos contra una rebelión popular que explotó efectivamente contra esta emancipación del gueto. En lo que concierne al caso de Edgardo Mortara, el niño judío que, a la edad de 2 años, en riesgo de morir, fue bautizado por una doméstica católica y fue luego educado por la Iglesia contra el parecer de sus padres, Monseñor Liberati declaró que lo que nadie nunca ha querido recordar es que cuando Edgardo Mortara llegó a la edad de la adolescencia, se le dejó libre de regresar a su casa. Pasó un mes con sus padres, pero enseguida decidió quedarse en Roma y hacerse sacerdote. Una vez sacerdote, se reconcilió con sus padres. Edgardo Mortara fue uno de los primeros testigos que se pronunciaron a favor de la beatificación de Pío IX, haciendo una declaración en el proceso canónico. El Papa Pío IX permanece incorrupto. El 4 de abril pasado en Roma, en la cripta de la Basílica de San Lorenzo Alberano, se desarrolló el reconocimiento del cuerpo del venerable Pío IX, que reposa desde el 13 de julio de 1881. 3 años después de su muerte, acaecida el 7 de febrero de 1878, en el Vaticano. En la ceremonia del acto de reconocimiento de los restos mortales de Pío IX, estaban presentes, entre otros, el postulador de la causa de beatificación, Monseñor Brunello Gerardini, el cardenal Jorge Medina Esteves, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el obispo emérito de Senigallia, Monseñor Odo Fusi Pesi, representantes de la curia romana, sacerdotes, religiosas venidos inclusive del extranjero. Pío IX, escribió Monseñor Carlo Liberati, conservado casi perfectamente desde el último reconocimiento, hecho bajo Pío XII, el 25 de octubre, el 24 de noviembre de 1956, apareció en toda la serenidad de su humanidad tal como se recuerda en la documentación fotográfica, en la iconografía tradicional y establecida por la descripción hecha de los textos en las actas de procedimiento. Si es permitido referirnos a los análisis de autores y a geógrafos modernos de gran valor, como el inolvidable Piero Bargalini y el padre Domenico Mondrone, sacerdotes jesuitas, hechas para educar e invitar a la santidad, podremos definirlo como un hombre dotado de una gran humanidad y de una impresionante dignidad, hecha aún más significativa por la serenidad del rostro intacto de la majestad silenciosa de la muerte. Beato Pío IX, Papa, ruega por nosotros.